10 de septiembre de 2023, 23º domingo ordinario. Las lecturas de este domingo están tomadas. La primera lectura del libro del profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos del 7 al 9. La segunda lectura tomada de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Y el Evangelio está tomado de Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Como cada domingo tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos una primera lectura atenta y pausada de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel, capítulo 33, versículos del 7 al 9. Ezequiel es un profeta que ejercitó su ministerio profético en el exilio de Babilonia, a donde marchó en el año 597, cuando el imperio babilónico conquistó Jerusalén. Después de una etapa de sumisión, el rey que fue impuesto por los babilonios se negó a pagar tributo y desde el exilio, Ezequiel tuvo que contemplar de lejos cómo el ejército de Nabucodonosor sitió la ciudad y la destruyó totalmente, incluyendo el templo. Ezequiel verá llegar después de esta dolorosa catástrofe una nueva oleada de desterrados. Así que a este profeta de estirpe sacerdotal le toca predicar en la época más trágica que haya sufrido el reino de Judá. El destierro resultó una experiencia traumática. Todas las instituciones desaparecieron en medio de la tormenta de la caída de Jerusalén. Ni realeza, ni templo, ni culto, ni tierra. En unos momentos tan dramáticos surge también la cuestión: ¿y de quién es la culpa? Israel se guió siempre por un sentido colectivo de la vida. Esta noción se extiende a todos los aspectos de la vida del grupo y se extiende tanto al pasado como al porvenir. El antepasado lleva dentro de sí a todos sus futuros descendientes. Hay una solidaridad entre el primer antepasado y sus descendientes. Así que en el momento de la caída de Jerusalén, estas antiguas tradiciones empiezan a ser vigorosamente discutidas. Esto ya se ve en la expresión de Jeremías: los padres comieron agraces, los hijos se enfermaron de sus dientes. Jeremías 31:29. Este mismo refrán se encuentra también en Ezequiel 18:2, porque indica el estado de ánimo de los contemporáneos del profeta. Pero si todos terminamos echando las culpas de nuestra situación a los antepasados, nadie se hace responsable del cambio que se necesita para salir de la situación. Así que para resolver este dilema, Ezequiel va a desarrollar algunos elementos en los capítulos del 18 al 33, del que está tomada nuestra lectura, e insiste en algunos elementos. Número 1, la voluntad de Dios siempre es vida y vida abundante para su pueblo. Ezequiel 33:11. No se hereda ni el pecado ni el mérito. El que peca es el que morirá. Ezequiel 18, del 1 al 20. Y finalmente, cada quien tiene una responsabilidad personal intransferible. Capítulo 33, versículo 20. Así que el profeta afirma con claridad la responsabilidad individual. Cada cual es responsable de sus propios delitos, así como de sus méritos. No se hereda ni el bien ni el mal. Ezequiel rompe en cierta medida con una tradición teológica que había recibido. Hace pasar a Israel de una religión y de un culto de masa a unas relaciones personales con Dios. Pero aunque desarrolló el sentido y el valor del individuo en el interior de la comunidad, nunca perdió de vista el sentido y el valor comunitario. La unidad 33 del 1 al 20 es la unidad de la que está arrancada en nuestra lectura y que recomiendo leer completa. Esta unidad muestra a Ezequiel realizando la tarea de un profeta auténtico. Interpreta el acontecimiento del destierro como un llamado a la conversión. No valen ya los pretextos antiguos de considerar los sufrimientos actuales solo como un castigo de los pecados de los antepasados. Cada persona es aquí responsable de sus actos. Cada uno está invitado a cambiar el propio corazón para orientar la vida según el plan de vida que Dios tiene para su pueblo. La segunda lectura está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 13, versículos del 8 al 10. Hoy es el penúltimo domingo en que leemos un texto de la carta a los Romanos. Hemos repasado todos los temas importantes de esta carta.
En esta última sección, Pablo está sacando las consecuencias concretas de vivir una vida guiada por el Espíritu y centrada en Cristo. Nosotros leemos hoy un pequeño fragmento de la unidad que va del capítulo 13, versículos del 8 al 14. Léanla por favor completa. Pablo recuerda una vez más que el mandamiento del amor es la síntesis de la más auténtica y completa de todos los preceptos de la Biblia. Ha hablado ya de la necesidad de que los cristianos no tuvieran deudas de impuestos con las autoridades. Ahora extiende de una manera muy hermosa esta noción de deuda para referirse al amor. Que nadie tenga con otra persona ninguna deuda, a excepción del amor mutuo. No hay desprecio alguno de Pablo hacia la antigua ley de Moisés, por el contrario, afirma que el amor es la plenitud de la ley, porque solo el amor es la fuerza capaz de salvarnos. La ley no es otra cosa que la lista de preceptos que deberían ayudarnos a vivir en el amor. Por eso Pablo es audaz y dice, todos los mandamientos se resumen en el amor al prójimo. Esta invitación a hacer del amor la experiencia fundamental de nuestras vidas es urgente, porque en el segmento inmediatamente siguiente, Pablo va a colocarla en la perspectiva de la segunda venida de Cristo. Es probable que en el momento en que Pablo escriba estas líneas, piense que la venida del Señor era inminente y cercana. Más tarde la comunidad cristiana comprendería que la hora para despertar del sueño no es una hora cronológica, sino una hora teológica y existencial. Cada momento de nuestra vida es una oportunidad para ejercitarnos en el amor al prójimo. Es la única manera de estar revestidos de luz cuando el Señor llame a nuestra puerta. Es el único modo de que el día del Señor no nos tome desprevenidos. El Evangelio está tomado de San Mateo, capítulo 18, versículos del 15 al 20. Dentro del llamado discurso comunitario que abarca todo el capítulo 18, encontramos esta unidad que hoy es leída en la misa dominical. Aborda un problema que se presentaba en la comunidad mateana, pero que se sigue presentando en nuestras comunidades hoy. ¿Cómo debemos tratar en la comunidad a los hermanos que el mundo reconoce como pecadores? ¿Qué reacción debemos tener ante aquellos que equivocan su camino? Mateo le plantea a la comunidad dos respuestas complementarias. La corrección fraterna que desarrolla en el texto que hoy escuchamos y el perdón como ejercicio de sanación interior y reconstrucción comunitaria que tratará en el capítulo 18, versículos del 21 al 35, que leeremos el próximo domingo. Mateo acaba de contar la parábola de la oveja perdida en el capítulo 18, versículos del 12 al 14. Ahora quiere ofrecer un camino concreto para que esa parábola se convierta en una manera de comportarse en la comunidad. Ante el hermano que se desvía o cae en pecado, Mateo sugiere hacer todo lo posible por hacer volver al que se ha extraviado. En este sentido, Mateo es fiel al núcleo de la parábola de la oveja perdida, la alegría que despierta en el pastor encontrar a la oveja que se ha perdido. Por eso el texto ofrece una posibilidad. No se trata propiamente de una normatividad que debe exigirse siempre de la misma manera, sino como de un camino, un sendero que muestra que hay que agotar todos los recursos disponibles para tratar de recuperar a los que están, entre comillas, perdidos. Es una manera en que la comunidad manifiesta su corresponsabilidad como miembros de una misma comunidad frente al hermano que se ha extraviado en el pecado. El camino que Mateo expone tiene sus pasos. Primero, la amonestación a solas. Si esta no resulta, un segundo paso, prescrito por la ley de Moisés en Deuteronomio 19:15, recurrir a 2 o 3 testigos. Si tampoco esto se escucha, la comunidad se encargará de dirimir la situación. Queda clara la importancia de la comunidad a la hora de buscar que la comunión y la fraternidad se recuperen. Incluso se resalta el poder comunitario de atar y desatar, lo que extiende a la comunidad todo aquello que hace 2 domingos había recibido Pedro de Jesús. Es necesario poner de relieve que aún en el último de los casos en que el pecador no quiera retornar a la comunión, nunca hay que considerar todo perdido, ni hay que cerrarle las puertas. El Evangelio es enfático en decir que hay que tratar a los hermanos impenitentes como a paganos y publicanos. Y ya sabemos el trato que Jesús ofreció a los paganos y a los cobradores de impuestos. Un trato de misericordia.
Caminar buscando siempre la comunión y la inclusión de todos es una tarea que compete a toda la comunidad y que debe ser realizada con respeto y con amor. Termina el Evangelio con dos sentencias que insisten en la importancia de la comunidad local en medio de la cual está presente y activo Jesús resucitado. Para realizar el discernimiento comunitario y la corrección fraterna es necesario tener espíritu de fe y de oración. Cuando oramos en comunidad, el mismo Señor se hace presente para conducirnos a la unidad y a la sanación de todas nuestras heridas. Hasta aquí los comentarios. Tomamos de nuevo en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal. Hacemos un segundo repaso atento, pausado, esta vez en oración de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la Eucaristía.